Bien, en este punto pues entramos en la parte ya a hablar acerca de la contratación de las rutas integrales de atención. Pues ya hemos hecho un repaso de, de lo que incluyen las rutas integrales, de los conceptos básicos, de cómo están relacionadas entre ellas, de los tipos de rutas integrales de atención, pues a manera de una construcción de conocimiento de base para poder llegar a este punto, que es la contratación de las RIAs. Decimos pues que vamos a hacer una aproximación al análisis para la elaboración de ofertas y contraofertas para la contratación de las RIAs con las EAPB. Y digo aproximación al análisis porque pueden existir diferentes formas de hacer las cosas. No hay una sola manera correcta de hacer las cosas. Hay diferentes formas correctas de hacer las cosas. Entonces es posible que otros asesores o que ya pues en alguna institución hayan diseñado una metodología, un modelo. Pues bueno, ok, este es simplemente una construcción propia que lo que busca, como dije al comienzo de la charla, es en la primera parte es dar unas herramientas que puedan servir de apoyo a los gerentes de las IPS de baja y mediana complejidad, a sus equipos de trabajo, a sus equipos de contratación, para poder hacerle frente a las EAPB al momento de sentarse a negociar una ruta integral de atención en salud, cosa que pues estamos ya como corriendo a estas alturas de la vida del año, pues por el tema de pandemia y todo lo demás. Muy pocos hospitales o IPS privadas también han podido firmar la contratación del 2020. Es un año completamente atípico donde todo pues se trastornó y pues no es ajeno ese trastorno a la contratación. Muchas contrataciones no se pudieron hacer. Habrá que buscar la manera para legalizar esas contrataciones de este año, pero ya tenemos que proyectarnos en que la contratación del próximo año tiene que ir alineada con temas de rutas integrales de atención, o por qué no, pues esta de manera retroactiva también se puede. Entonces esto lo que busca es dar herramientas a estos equipos administrativos para tener cómo hacer un análisis, para elaborar una oferta o responder a una oferta, es decir, una contraoferta al momento de contratar las rutas integrales de atención. Entonces, de eso se trata, eso es lo que vamos a hablar ahora. ¿Cómo contratar las RIAs? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo contrato las RIAs? Hay muchas cosas que se han dicho acerca de esto. Las EPS apenas están comenzando también a desarrollar un modelo, entonces es posible que las EPS también estén aprendiendo, pero nosotros como IPS también tenemos que aprender. Si nosotros como IPS no aprendemos, solo nos queda un solo camino, y es terminar aceptando lo que la EPS me proponga, al final dándome cuenta de que no era lo mejor y que no fue la mejor tarifa, o que entré en detrimento porque los ingresos del hospital pues ya, o de la IPS ya no van a ser los que debían ser, simplemente porque la ruta no se compara con lo que hacía antes con PIP, y por lo tanto pues tampoco puede costar lo mismo. Capita versus otros modelos de contratación. En algunos momentos, dialogando con algunos gerentes y el año pasado en algunas capacitaciones, me preguntaban, pero bueno, ¿se puede contratar por otros modelos o necesariamente tiene que ser por cápita? Sí, se puede contratar por otros modelos. Obviamente la cápita es lo que usualmente se utiliza para los servicios de mediana complejidad, sin que, ojo, sea obligatorio. Es decir, de repente una EPS puede decir, ve, ¿sabes qué? Yo quiero contratar la ruta de promoción y mantenimiento por evento, o la materno-perinatal por evento. Sí, es totalmente posible. No estamos amarrados a la cápita. Que la cápita, pues, es lo mejor o más sencillo, no lo mejor, perdón, lo más sencillo, pues que garantiza un flujo de recursos constante, pero también tiene sus perversidades allí. En fin, ya hemos escuchado hablar del capito remito y de, en fin, de otras cosas que le quitan brillo a la cápita. Pues tiene sus cosas buenas como también tiene sus malas. Entonces, aquí el punto es cómo contrato la RIA. ¿Las contrato por cápita o las contrato por otro modelo? Al momento, al final, seguramente todos terminarán contratándola por cápita.
Sí, o de pronto alguien se arriesgará o se lanzará a probar otro modelo diferente al de la Capital, lo cual después de tener una buena preparación, una buena información, es posible que se pueda y que pueda ser completamente viable. Pero el punto aquí es, antes de responder cómo contrato las RIAs, cómo hago el ejercicio de análisis, porque es que el tema finalmente es con qué herramientas cuento yo para hacer una contratación de las rutas. Es decir, con qué información necesito, qué debo tener yo estudiado, analizado antes de sentarme en una mesa con el gerente de la EPS a, a negociar una, una tarifa para contratar una ruta integral de atención. Algunas EPS, como les digo, también están aprendiendo y no están preparadas. Entonces han optado por pasarle la pelota a la IPS y le dice, vea, ¿sabe qué? Pásenme una propuesta. Pásenme una propuesta de las rutas. Y entonces ahí viene el gran interrogante por parte del gerente de la IPS. Sí, ¿y ahora qué propongo? ¿Cuánto propongo? ¿Es acaso lo que me pagaban por PayPay le subo un porcentaje o me voy por un porcentaje de la UPC? ¿Qué hago? No sé. Entonces ahí viene el gran interrogante. Ahora, si el caso no es ese, sino que la EPS ya te llega con una propuesta, ¿cómo analizo esa propuesta para saber si eso que me está proponiendo la EPS es viable, es lo que me conviene como IPS o está todo lo que debe estar? Por ejemplo, ¿no? Entonces ahí se viene el tema. Entonces por eso vamos a analizar, vamos a hacer el ejercicio de cómo se puede hacer este análisis. Para eso, en la metodología que yo utilizo, la cual he tratado pues, de poner en conocimiento de las IPS para que la puedan usar, está en estos 5 pasos. Se llaman pues 5 pasos para el análisis. Esos 5 pasos comienza primero por identificar la oferta. Ya vamos a ir entrando en detalle paso por paso. Identificar la oferta. Luego que yo identifique la oferta, o sea, mi oferta como IPS, es decir, hasta dónde puedo yo ofertar, debo identificar la población objeto, es decir, a qué población le voy a entregar, y para eso hay unas claves que vamos a analizar ahorita que entremos en detalle en ese punto. Ya tengo identificada la oferta, ya tengo identificada la población, pues identifico la demanda que van a hacer de esa población, es decir, cuánta demanda de servicio va a tener esa población. Cuando ya yo tengo identificada mi oferta y tengo identificada mi demanda que nació de esa población, pues voy a cruzar esa oferta versus demanda para identificar las brechas y saber si yo tengo toda la capacidad de oferta para cubrir toda la demanda que necesita esta población, o me quedo corto, o me hacen falta. Me hace falta servicios, me hace falta capacidad instalada, me hace falta recurso humano, o me sobra recurso humano y me falta capacidad instalada, o me sobra capacidad instalada y me falta recurso humano. En fin, ¿cómo estoy yo para cubrir esa oferta, cubrir esa demanda con la oferta que tengo? Y mejor aún, ¿puedo mejorarla? ¿Puedo ampliar esa oferta? ¿Cómo lo puedo hacer? Y finalmente, cuando ya yo he pasado por todo esto, pues lo último, entonces ahora vamos a ponerle un costo a eso. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto valor me cuesta a mí garantizar la cobertura total de la demanda con la oferta que tengo? Y eso pues yo le pongo un valor, le pongo un precio, es lo que yo voy a vender. Y ese valor puede ser global o per cápita, y eso pues ya tengo el punto final de este análisis, y es llegar a determinar un valor. Es decir, ya yo sé cuánto me cuesta a mí como gerente garantizar la oferta para cubrir toda la demanda a esa población, y eso vale tanto. Si yo tengo esa información, ahora sí, venga señor EPS y siéntese que vamos a negociar. O si la EPS lo que me ha pedido es páseme una propuesta a usted, pues ya yo tengo herramientas suficientes para yo decirle a la EPS, vea, eso vale tanto. O menos de tanto no te lo puedo hacer, o no te lo puedo garantizar, ¿correcto? O si la EPS ya te pasó una propuesta, pues entonces ya tú tienes cómo analizar esa propuesta, compararla con tu cifra y decir, no señor EPS, eso está muy bajito, venga que vamos a negociar. Si yo como gerente no tengo esto,
pues voy ciego. Es como ir a la batalla sin armas, ir al examen final y no llevar con qué escribir, a menos que sea virtual, ¿no? Como ahora todo es virtual. Es decir, llego desarmado a la guerra. Pero si yo tengo esto, voy con todas las armas, con todos los datos y hechos suficientes para poder garantizar que voy a tener cómo defenderme. Y suena feo la palabra defenderme, porque si yo digo defenderme es porque el otro me está atacando, es decir, la EPS me está atacando. Pues yo no quiero hablar mal de las EPS, ni mucho menos, obviamente. Pero sí, la EPS está en lo suyo, ¿no? Pues tienes que cuidar su negocio y la EPS siempre va a tratar contratarte con la menor tarifa posible. Y la menor tarifa posible generalmente es la que menos le sirve a la IPS, porque se aleja de sus costos, ¿verdad? De sus gastos, más exactamente, y comienzan a trabajar, como dicen por ahí, a pérdida. Entonces nadie va a comprar huevo para vender cáscaras o para vender huevos. Entonces, pues de eso se trata, que podamos tener una herramienta suficiente para poder hacer el análisis y garantizar que nosotros vamos a poder tener información suficiente para sentarnos en una mesa a negociar una propuesta sobre cómo contratar las rutas integrales de atención en salud, o por lo menos voy a tener cómo elaborar mi propia propuesta y salir a las EPS a decirles: vean, señor EPS, esto es lo que vale, menos de esto no lo puedo hacer. Ah, ¿por qué? Ah, claro, porque es que yo analicé mi oferta, ya yo sé cuál es la población y cuál es la demanda que tiene esa población, y ya yo sé cuánto me cuesta a mí garantizar la oferta necesaria para cubrir toda esa demanda, y eso no cuesta menos de tanto. Entonces, sí ve que es diferente llegar ya uno con esos argumentos, con esas herramientas, a sentarse, a negociar con una EPS que seguramente pues ha hecho sus propios análisis, le ha puesto su propio empeño y ha tirado para su lado también en ver cómo contrata de la mejor manera para ellos. Y recuerden que no siempre la mejor manera para ellos va a coincidir con que también sea la mejor manera para el prestador. Entonces, pues ahí hay una brecha que tenemos que tratar de acortar. Pero si yo, repito, no tengo información, no tengo cómo llegar a eso, pues voy a llegar desarmado, y en últimas, nos va a tocar solo un camino: aceptar lo que la EPS me está proponiendo. Porque como yo no sé analizarlo, no tengo datos, no tengo nada y no tengo cómo hacerlo, no sé cómo hacerlo, pues no me queda otra, sino que al final terminar aceptando lo que la EPS me propone, con el riesgo de que eso se aleje de lo que realmente es necesario para la salud financiera de la IPS. Entonces, en el siguiente aparte, que ya es el final de esta intervención que hemos dividido por partes para acortar los videos, vamos a entrar a hablar uno por uno de cada uno de estos 5 pasos. Entonces, vamos a comenzar con el primer paso en el siguiente video, en la siguiente parte.